Bueno muchachos, entonces ahora vamos a nuestra actividad número 3. Esta vez voy a hacer algo un poco distinto. Voy a dejar un video para la parte teórica y otro para la parte práctica. Con eso no quedan tan largos. ¿Listo? Con eso es un poquito más fácil de ver. Bueno, como vimos en la anterior sesión, pues estuvimos viendo la parte del puerto analógico, ¿cierto? De Arduino. Y hice pues un breve ejemplo en el cual pues básicamente teníamos un potenciómetro y yo lo iba variando y las luces iban cambiando, ¿verdad? Listo. Hoy vamos a meternos un poquito en un ejemplo más preciso dentro del puerto analógico. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un sensor LM35, que básicamente es un sensor de temperatura, y lo vamos a utilizar pues para hacer un termómetro sencillo. ¿Listo? Entonces les voy a explicar un poco de las características del LM35. El LM35 básicamente es un sensor de temperatura que está ajustado en grados Celsius. ¿Sí? Como ustedes saben, pues hay varias formas de medir la temperatura. En el caso de aquí de nosotros de Colombia y en la parte cotidiana es muy común utilizar la unidad de medida de los grados Celsius. Si ustedes van a otros países, por ejemplo como Estados Unidos, ellos utilizan los grados Fahrenheit, ¿listo? Pero en el caso de nosotros utilizamos los grados Celsius, ¿listo? La temperatura de los grados Celsius, pues para nosotros una temperatura normal y común es 20 grados Celsius, es como la temperatura estándar, también que utilizan muchos elementos, y pues también es como la que nosotros sentimos como más placentera también. De ahí para adelante pues ustedes ya saben, si ustedes van a Melgar, a zonas calientes, pues ya tenemos temperaturas de 30 grados. La temperatura del cuerpo humano máxima es interna, es de 37 grados. Después de los 37 pues tenemos fiebre, ¿sí? Ahorita de pronto lo han visto un poquito más por las noticias y todo eso del virus. Es muy importante conocer la temperatura de las cosas, como se dan cuenta ahorita en la pandemia y todo eso, pues es muy importante saber si alguien tiene fiebre, si alguien está contagiado. No solo es importante en eso, en los hospitales, por ejemplo en las incubadoras para los bebés recién nacidos, también es importante que tengan una temperatura óptima, ¿sí? Porque pueden sufrir daños después de haber salido del vientre materno y de pronto salió prematuro. Pues hay que mantenerlo en unas cámaras aisladas con una temperatura ideal. La temperatura es muy importante en la industria, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes cocinan algo, un pan, eso, normalmente en las recetas también encuentran. Lleve la comida hasta cierta temperatura. Caliente en un horno a 200 grados, caliéntelo a no sé cuánto. Entonces, la temperatura siempre ha sido muy importante conocerlo. Ahora, ¿qué hace este sensor? Pues es muy sencillo. Básicamente lo que hacemos es alimentarlo con positivo y negativo, y en una de sus pines nos va a entregar una salida de voltaje dependiendo de la temperatura en grados. Este sensor pues básicamente lo que hace es que por cada grado Celsius entrega a su salida 10 milivoltios. ¿Y qué quiere decir 10 milivoltios? Pues básicamente es un voltaje similar, bueno no, es un voltaje de 0,01 voltio. Y teniendo en cuenta que cuando el sensor mide 0 grados Celsius, que básicamente es la temperatura de congelamiento del agua, ¿cierto? A nivel del mar, pues el sensor me va a entregar 0 voltios. Por lo tanto, si la temperatura es de 1 grado, pues voy a obtener 10 milivoltios, o 0,01. Si la temperatura es de 8 grados, pues voy a obtener 0,08 voltios. Y si la temperatura, por ejemplo, es de 27, pues voy a obtener una temperatura de un voltaje de 0,27 voltios. Bien, básicamente tenemos eso, listo. De ahí para adelante, pues sí, si tenemos 100 grados Celsius, ¿cierto? O sea, la temperatura con la cual herve el agua, pues vamos a obtener 1 voltio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues básicamente ya sabiendo eso,
Lo único que tenemos que hacer es llevar este sensor a nuestra tarjeta Arduino y conectarlo en el puerto analógico. ¿Listo? Ese puerto analógico lo que va a hacer es básicamente convertir el voltaje que estamos generando, que ya vimos cómo funciona, ¿cierto? A cierta temperatura genera. Lo vamos a convertir aquí en un número binario, o en este caso pues ya usando nuestras funciones especiales, en un número entre 0 y 1023, el cual por medio de otra función matemática dentro del Arduino lo vamos a convertir a grados centígrados. ¿Listo? Entonces es básicamente eso. Nuestro sensor produce una señal que es de tipo analógico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede tomar varios valores. Puede tomar el valor de 0,1, 0,2, 0,3, 0,15, 0,28. Muchos valores. No superan el valor de trabajo del Arduino. El Arduino, recuerden, soporta hasta 5 voltios. ¿Listo? Si tuviéramos una temperatura menor, ¿sí? De menos grados, porque existen, o sea, yo puedo tener 0 grados, puedo tener menos 1 grado, menos 2, menos 20. Ahí sí tendríamos un problema porque este sensor nos va a producir voltajes negativos, ¿listo? Y ahí ya tendríamos que mirar de otra forma. ¿Por qué? Porque se nos quemaría el Arduino. Pero como no vamos a medir temperaturas tan bajas, pues no va a representar un problema para nosotros. Entonces, básicamente es lo que vamos a hacer. Cogemos el voltaje que genera el sensor, lo vamos a convertir a números binarios con el conversor análogo digital, y en la pantalla, ya saben, yo puedo llevar esta información a un computador, ¿cierto? En mi computador, en mi pantalla, pues voy a tener aquí la temperatura. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer básicamente. Listo, ahora repasemos nuestra lista como de materiales. Entonces, lo primero que necesitamos pues es nuestra tarjeta Arduino. Como ustedes saben, yo utilizo la tarjeta Arduino 1 para la práctica. Un sensor LM35. Cables, o también ahora los conocen como jumpers, porque pues el Arduino 1 ha traído como una nueva clase de cables que no se utilizaban antiguamente. Y una protoboard. ¿Listo? Estos son los elementos que vamos a utilizar. Bien, ahora la conexión. Entonces la conexión es muy sencilla. Tenemos nuestra tarjeta Arduino, vamos a utilizar el puerto analógico A0, vamos a utilizar, claro está, nuestra parte de alimentación, 5 voltios, que es el positivo, y GND, que es el negativo. Aquí, ¿qué vamos a conectar? Pues básicamente nuestro sensor. Tenemos nuestro sensor LM35, el cual básicamente tiene una entrada de voltaje que lo vamos a conectar a positivo. Tenemos un negativo, listo, para cerrar el circuito, y tenemos una salida de voltaje que es la del sensor. La vamos a conectar en el A0, ¿listo? Entonces, con otro color, aquí tenemos la entrada positiva, aquí tenemos la entrada negativa, y aquí tenemos la salida de voltaje con relación a temperatura. Y básicamente ese es el circuito que vamos a hacer. Bueno, para realizar nuestro código tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. ¿Listo? Ya sabemos que el Arduino, utilizando la función analog read y el número del pin,
pues nos va básicamente a generar la conversión analógica digital por el pin que nosotros seleccionemos, en este caso el canal. Esto pues recuerden que nosotros lo metíamos en una variable, en este caso pues una variable que normalmente yo le coloco como nombre ADC. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues primero nos toca hacer esto, nos toca leer el sensor y capturar el valor de voltaje, que es el que se va a generar dependiendo de la temperatura. Pero no con solo eso nos va a bastar. ¿Por qué? Porque pues él me va a entregar un número de 0 a 1023, pero de ese 0 a 1023 pues no hay mucho sentido, no sabemos ni qué temperatura es esa vaina. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar una ecuación matemática que nos permita convertir ese número que no tiene sentido por ahora a un número que tenga sentido dentro de la pantalla. Entonces vamos a partir de lo siguiente. Sabemos que para 0 voltios el Arduino nos va a generar el número 0, ¿cierto? Y para 5 voltios él nos va a generar el número 1023. ¿Listo? Por consiguiente, nosotros podemos hacer una relación también en temperatura para el sensor. Ya sabemos que para 0 voltios, que es un número 0, vamos a obtener 0 grados centígrados. ¿Listo? Si el sensor llegase a llegar a 0 grados, debería marcarnos 0. Ahora, en el hipotético caso de que el sensor alcanzara a dar 5 voltios, ya voy a explicar por qué esto es imposible, pues nosotros obtendríamos básicamente de cuántos paquetes de 10 milivoltios tiene contenido 5 voltios. Y básicamente eso nos daría una relación de 500 grados Celsius. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos 500 por 10 milivoltios, vamos a obtener 5 voltios. Pero ¿por qué digo que es hipotético? Porque el sensor LM35 no es capaz de soportar esta temperatura de acá. Por mucho llega a 150 grados y después de 150 grados el sensor deja de funcionar. Se avería, se daña, se quema. Entonces, por consiguiente, ¿qué hay que hacer? Pues utilizamos matemáticamente esto. Igual el sensor solo va a llegar hasta cierto valor, pero igual la ecuación va a seguir funcionando. Entonces es muy sencillo, lo que hacemos es una regla de 3. Por ejemplo, si yo quisiera saber qué temperatura tiene, por ejemplo el número 93 que me marca el Arduino, pues yo lo único que tendré que hacer es básicamente multiplicar ese número por la cantidad de grados Celsius, ¿listo? Que equivaldría si tuviera el máximo valor de Arduino, en este caso 1023. Y de esa forma yo obtendría el siguiente valor de 45.45 grados Celsius. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que el Arduino cuando marque 93 quiere decir que en ese momento yo voy a tener 45,45 grados Celsius. ¿Listo? ¿Y cómo yo sé esto? Porque gracias a la relación, y ya que yo sé que este sensor es lineal, ¿sí? Porque no tiene variaciones, él sube cada 10 milivoltios sí o sí, pues voy a obtener esto. Y esto lo puedo pasar también a voltaje. Yo sabré que qué voltaje va a haber acá, pues aproximadamente 0,45 voltios. Es aproximado porque pues el conversor análogo digital tiene ciertos errores. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos va a servir esta ecuación? Pues muy sencillo, nos va a servir para que en Arduino, cuando escribamos nuestro programa, lo que vamos a usar es esta relación. Entonces lo único que vamos a hacer es que la temperatura sea igual a ¿qué? Pues la temperatura va a ser igual a el valor de la DC, que es este de aquí arriba, multiplicado por 500 y todo eso dividido entre 1023 y vamos a obtener la temperatura. Pero eso ya lo vamos a ver ahorita en la práctica en el siguiente video. Entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer. Ya tenemos los materiales, ya tenemos la explicación del sensor, ya tenemos la explicación de la ecuación. Ahora vamos a implementarlo en el computador. Entonces nos vemos en el otro video. Chao.